Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre un tema muy interesante, la neurociencia de la violencia y la criminalidad. Justamente vamos a hablar, ¿verdad?, sobre un tema que es muy controversial y que cada día está tomando mayor presencia en los estamentos judiciales, como es el comportamiento humano. Pero ya para entrar en materia, voy a iniciar con una interrogante. ¿Han oído la expresión se comportaron como animales? Habitualmente pronunciamos esta frase cuando tratamos de explicar que dos o más personas se han comportado conforme a lo que nos parecen instintos básicos, instintos salvajes, y más concretamente cuando han sido extremadamente violentos. Pero resulta que los homínidos, o sea, nosotros, somos mucho más violentos que la mayoría de los animales. La violencia y la delincuencia es hoy un problema global para gobernadores, psicólogos, criminólogos, sociólogos que tratan de resolver. Pero con el conocimiento de la neurociencia ahondamos aún más para tratar de conocer cuáles son las claves de esta violencia específica de los homínidos, o sea, de los humanos, y ver cómo podemos reducirla. Y para adentrarnos en el mundo de los comportamientos violentos, consulté con varias investigaciones científicas de especialistas. Uno de estos especialistas fue el doctor Adrian Reinert, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Sur de California. Y pude ver de manera directa, pude observar que el objetivo de las investigaciones del doctor Adrian Reinert era comprender las bases biológicas y las bases sociales del comportamiento violento. La primera cuestión es prácticamente la constatación de una preocupación mundial, ya que las sociedades le temen a la violencia y al crimen, y constantemente se discute qué se está produciendo eh, a nivel mundial, un aumento de la violencia, un aumento de esos delitos. Y a veces no se trata más que de argumentaciones con intereses políticos. Pero lo que parece evidente es que en el transcurso de los siglos no se consigue reducir sustancialmente el crimen. La violencia parece una costumbre humana y quizá nuestra mentalidad es una costumbre que deberíamos modificar y que creíamos que era la consecuencia de actos conscientes o de esos actos decididos por la inteligencia humana. Creíamos que podíamos ser pacíficos o violentos, dependiendo de nuestra voluntad, y de repente la ciencia se atreve justamente a publicar que la conducta criminal, como lo decía el doctor César Lombroso, debe tratarse como una enfermedad clínica. Y eso es interesante, ¿no? Y eso es interesante porque vemos que justamente ya el doctor Lombroso decía que la enfermedad, perdón, que el comportamiento criminal o que la conducta criminal ya era una enfermedad clínica. Y efectivamente, nos dice el doctor Adrián Ryan en sus investigaciones científicas que en la conducta delictiva existen muchos factores que conforman el comportamiento de los adultos y algunos los conocemos bien como los malos tratos en la infancia, la falta de investigaciones van a demostrar que también hay factores genéticos y biológicos que van a contribuir a la conducta delictiva y a la violencia del ser humano. Y uno de estos factores biológicos justamente es el mal funcionamiento de la estructura defectuosa de una parte del cerebro que está situada justamente por encima de los ojos y que se esconde detrás de la frente. Y esta zona se llama el córtex prefrontal, que es una parte del cerebro que interviene en la regulación del comportamiento y al mismo tiempo es la parte del cerebro que se activa a la hora de tomar decisiones complejas. Pero lo más importante es que el córtex prefrontal también es la zona del cerebro que inhibe esa agresividad. Si esta área del cerebro no funciona con normalidad o existen impedimentos estructurales que afecten esa parte del cerebro,
Ello puede suponer una predisposición hacia la violencia y hacia la conducta delictiva. Todos hemos visto en la televisión y en los informativos a individuos extremadamente violentos. Y yo pregunto, ¿es posible que sus actos se deban a ciertas condiciones ambientales o a una carencia de materia gris en el corte prefrontal? Pero nadie está a salvo de comportarse violentamente. Eso significa que pueden darse errores incluso cuando el cerebro funciona bien. Hay que admitir que todos nos hemos sentido agresivos en algún momento de nuestras vidas. Usted puede enfadarse mucho si entiende que no le estoy explicando bien las cosas, por ejemplo. Ahora imagínese que tiene una discusión con su jefe o con un compañero de trabajo. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que le impide levantarse y agarrarlo por el cuello y asesinarlo? Le voy a decir que es su corte prefrontal. Si su corte prefrontal funciona con normalidad, y es lo que deseamos fervientemente, esta zona del cerebro le va a enviar determinadas señales a la parte más profunda de su cerebro y le va a decir, espera, alto, no actúes ahora. Esta no es la situación adecuada ni el momento para mostrarte físicamente agresivo y violento. Pero si se produce un mal funcionamiento de esta parte del cerebro, del córtex prefrontal, los mensajes van a quedar distorsionados. Esos mensajes neuronales van a quedar invertidos y no se puede emitir ningún mensaje. Y entonces usted tiene una tendencia a actuar más instintivamente y de manera más primitiva. Cuando sienta algún signo de agresión, usted se va a dejar llevar por el odio. Así pues, en primer lugar, se da una base biológica. No es la única, por supuesto, pero cuando se da un déficit mental, un déficit en el volumen cerebral, de hecho, es muy probable que se den actitudes agresivas y violentas. Las consecuencias son sociales y guardan relación con nuestra conducta hacia los criminales y hacia los delincuentes. Por supuesto, nos desagradan los delincuentes y los odiamos, y más a los que asesinan. Y por eso la ley lo castiga y lo encierra. Decimos que tenemos que proteger a la sociedad y por tanto tenemos que apartarlo de la sociedad. Pero si los delincuentes y los criminales actúan como actúan porque les funciona mal el cerebro y tiene una predisposición a la violencia, las consecuencias tal vez deberían ser distintas, ¿verdad? Hay personas que tienen el cerebro dañado, que no les funciona bien, pero quizás sufrieron ese daño mucho tiempo atrás. Y vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Tiene razón nuestra sociedad al castigar a personas, a esas personas criminales, a esas personas violentas, a esas personas agresivas, con tanta dureza como nosotros lo hacemos? ¿Esas personas eran realmente libres para decidir si iban a cometer un acto violento o no? ¿Y qué es el libre albedrío? Son preguntas que debemos hacernos cuando estudiamos el comportamiento criminal, el comportamiento violento, el comportamiento agresivo. Creemos que se necesita un corte prefrontal que funcione correctamente para poder disponer realmente libre albedrío. Si se tiene una enfermedad que limita el funcionamiento de esa parte del cerebro, el corte prefrontal, sospechamos que eso significa una limitación del libre albedrío. Consideramos la violencia humana como algo primitivo, como un instinto que nos lleva a nuestros orígenes. En términos evolutivos, durante cientos de miles de años, los seres humanos, los homínidos, nuestros antepasados, han tenido que actuar agresivamente, que era una medida de autoprotección. El hombre moderno, al menos teóricamente, ha conseguido solventar sus conflictos de una manera más civilizada. Así, cuando una acción nos molesta, nos gustaría reaccionar violentamente, pero algo en nuestro interior nos invita a pensárnoslo dos veces antes de actuar. Debemos tener calma. No nos conviene enfurecernos. Esta no es una manera de resolver las cosas. Esta voz surge ¿de dónde? Del corte prefrontal.
esta zona del cerebro situada detrás de nuestros ojos que se encarga de la toma fría de decisiones. Su interlocutor es el sistema límbico, una zona que genera nuestras reacciones más instintivas, más emocionales, como lo voy a matar, le voy a dar una paliza. Y justamente el equilibrio entre ambos criterios es el que permite que seamos capaces de amar o de proteger a nuestros seres queridos. Pero también de ser consciente que debemos respetar las normas de conducta para podernos entender socialmente con nuestros semejantes. Algunas personas cometen actos delictivos que no son capaces de mantener ese equilibrio. Siempre se ha creído que el ambiente y la cultura son los responsables de este tipo de comportamiento, pero como hemos visto, las investigaciones recientes parecen indicar que la biología puede dar una pista para entender cómo funciona la mente de los criminales más agresivos. Por ejemplo, hay un estudio muy minucioso del cerebro de un grupo de psicópatas que se hizo en los Estados Unidos y ofreció ciertos resultados sorprendentes. Se pudo constatar que todos esos psicópatas tenían un volumen del corte prefrontal reducido hasta un 11%. Y parece ser, por tanto, que sus instintos más primitivos tenían más poder a la hora de decidir su conducta final en muchas situaciones. Y esto puede explicar por qué actuaban sin ningún tipo de lógica racional. En todo caso, este no es el único mecanismo que parece estar relacionado con las conductas agresivas. Hay otras estructuras relacionadas que participan de manera directa de nuestra conducta. Es decir, la violencia puede estar asociada a otras anomalías cerebrales y una de ellas se encuentra en el hipocampo. El hipocampo es el área del cerebro donde se almacenan los recuerdos. Y una disfunción en esta zona, por ejemplo, el olvido de que las reacciones violentas pueden acarrear castigo, podría predisponer a repetir este comportamiento. Este análisis conduce directamente al problema de la responsabilidad. Nos preguntamos entonces, ¿es posible que algunas personas violentas no sean verdaderamente responsables de sus actos? ¿A quién deberíamos echarle la culpa entonces? Esto es interesantísimo, ¿no? Nos gustaría inclusive pensar que los detenidos y los acusados son ciertamente los responsables de los actos que han cometido. Pero los verdaderos culpables no son ellos. Los verdaderos culpables son los factores que fueron la causa de la patología del cerebro y que pueden llegar a producir la barbarie. Y en algunos casos los verdaderos culpables van a ser los padres del criminal. Sí, sus padres. En estudios realizados y comprobados por el método científico nos revela que si se maltrata a un bebé repetidamente se dañan y se van a lacerar las fibras nerviosas blancas que unen la parte prefrontal del cerebro con las estructuras cerebrales más profundas. Y por esta razón, en ocasiones, los verdaderos culpables de la agresividad de las personas son los padres que maltratan físicamente a sus hijos y consiguen dañar su cerebro. Los maltratos infantiles no deberían repugnarnos simplemente por una cuestión moral o humanitaria. Hay que recordar que una simple bofetada puede dañar el cerebro de una manera irremediable. Y en efecto, al golpear a un bebé se le puede causar un gran daño en esta parte prefrontal que no toca el cráneo. Si se golpea contra el cráneo, daña el córtex prefrontal. No se produce ningún efecto si se mira la cara o la cabeza del niño. No se aprecia nada. No hay ninguna señal y tampoco hay síntomas. El niño no se pone enfermo inclusive, pero puede haberse dañado de por vida la capacidad de procesar estímulos emocionales y tomar decisiones sociales correctas. Entonces volvamos a la pregunta clave. ¿La violencia de ciertas personas se debe realmente a una decisión personal? ¿Es realmente culpa suya? Y ese joven delincuente que fue maltratado en su infancia, ¿tiene alguna culpa al emplear su vida en la comisión de actos terribles, de hechos criminales? Es posible que incluso haya matado a este joven a alguien. Y yo vuelvo a preguntar, ¿es absolutamente este joven responsable de sus acciones? Yo sospecho que en todo existen grados, en todo. No todo se puede definir claramente, no todo es afirmativo, negativo, blanco, negro. Existen grados en los que sí somos responsables de nuestro comportamiento. La mayoría de las personas somos responsables de nuestros actos violentos en un 100%. ¿Por qué?
porque la mayoría de las personas contamos con un cerebro que funciona correctamente. Pero ¿qué sucede con las personas que tienen el funcionamiento del cerebro alterado y se conducen con violencia? ¿Debemos echarle la culpa al 100%? Creo que esta es una pregunta difícil que la sociedad debe comenzar a tomar en consideración en el futuro. Sí, en el futuro. Al menos podemos plantearnos esta pregunta. Pregunto, hay un aspecto de la violencia que está en los márgenes de la actividad cerebral y que probablemente guarda relación con la conducta social. Las ideas más comunes acerca del comportamiento humano en su gran acepción, se dice que los niños sociables y los que interactúan entre ellos suelen ser más inteligentes y menos violentos que los niños que han vivido aislados y sin contacto con otros niños. Sí, creemos que los niños que no han tenido demasiados estímulos sociales o los que han permanecido en un ambiente social poco enriquecido son proclives a desarrollar una trayectoria violenta y una forma de vida criminal. Y, atención, estas consecuencias se deben al menos en parte a que vivieron en un entorno deficiente que por sí mismo conduce a una estructura cerebral deficiente y a un funcionamiento del cerebro deficiente. Algunos hablan de que la pobreza es una causa determinante de las deficiencias cerebrales. Ojo, la pobreza puede conducir a una carencia de estímulos sociales. Y en estudios científicos se han descubierto que los niños de 3 años que gozan de este tipo de estímulos tienen un coeficiente de inteligencia mucho mayor a los 11 años. Sí, el de ambientes enriquecidos, estoy hablando. Es decir, 8 años más tarde. En otras palabras, los niños de 3 años que buscaban una gran estimulación obtuvieron 12 puntos más en las pruebas de IQ, del cociente intelectual, que los niños que no exploraban el entorno ni buscaban estímulos. ¿Pero por qué sucede esto? Los especialistas han establecido la hipótesis de que los niños que buscan estímulos enriquecen su entorno, tienen mucha más experiencia enriquecedora, tienen más interacciones sociales con otros niños. Y todo ello enriquece sus experiencias sociales, mucho más en comparación con niños que no buscan la estimulación. Es así de simple. Si enriqueces tu entorno, enriqueces el cerebro. Y enriquecer el cerebro conduce a mejorar la inteligencia. Y ahora sabemos que un cociente intelectual bajo, poca inteligencia, es un importante predictor, es un importante marcador cognitivo del comportamiento criminal. La violencia, como una consecuencia de deficiencias cerebrales, justamente es un predictor, es un marcador del comportamiento criminal. Y sabemos que el comportamiento criminal es la consecuencia de inteligencia menores. Entonces, una parte de la conducta agresiva que guarda relación con los niveles intelectuales. Claro, los niños y los adultos tienen que interactuar, ojo, tienen que aprender las reglas de la sociedad, tienen que aprender respuestas emocionales adecuadas en ciertas circunstancias. Y así se consigue ser una persona sociable y no se cometen actos violentos y delictivos, o al menos se va a disminuir sustancialmente la posibilidad de convertirse en un delincuente violento. Hay cosas que podemos hacer de cara a la próxima generación para producir un funcionamiento cerebral mejor. Y una de las estrategias que se propone es mejorar la salud infantil, mejorar la nutrición de los niños y enriquecer su entorno educativo. Creo que estos tres aspectos, perdón, van a conducir a un mejor funcionamiento del cerebro y creo que tenemos la posibilidad de poder hacer algo para reducir el índice de la violencia y la delincuencia en la próxima generación. Si nos enfrentamos a un delincuente violento de 33 años con un funcionamiento del cerebro deficiente, realmente no hay mucho que podamos hacer para cambiar a esta persona. Sin embargo, una de las mejores inversiones que puede hacer la sociedad para reducir la violencia es mejorar la inversión en los niños más pequeños.
Y esto lo traigo a colación por lo que está viviendo la mayoría de los países en el istmo latinoamericano, que niños, adolescentes están criando a niños. Ellos no tienen una maduración cognitiva suficiente y por eso es que podemos observar la descomposición social que existen en la mayoría de los países latinoamericanos. Otro de los aspectos fundamentales es que la mayoría de los criminales padecen algún tipo de desequilibrio en la producción de un neurotransmisor llamado serotonina. La serotonina es una sustancia química que segrega el cerebro y que calma la irritabilidad y el comportamiento violento. En los últimos años se han llevado investigaciones decisivas en el campo de la actividad cerebral relacionada con la violencia y especialmente se ha estudiado el nivel de la serotonina en el cerebro asociados a conductas violentas. La conclusión científica es esta. Cuando desciende el nivel de la serotonina, se incrementa la agresividad. Numerosos trabajos de investigación han descubierto que la agresividad animal, incluida la humana, se corresponde con niveles bajos de serotonina en el fluido cerebroespinal. Sin embargo, todavía es muy difícil demostrar la relación causa-efecto, ya que el sistema nervioso y el cerebro son muy complejos. Se conocen 14 receptores de serotonina en el cerebro. Si a un primate o a un roedor se le suministra cierta droga, hay un receptor que reduce su agresividad y sin embargo esa misma droga, contrariamente a lo esperado, va a disminuir los niveles de serotonina y por lo tanto va a mantener los índices de agresividad. Actualmente se están haciendo investigaciones en el tratamiento de la agresividad con fármacos inhibidores como el Prozac, que este impide, ¿verdad?, que se fije la serotonina en los receptores. Si la serotonina no se fija en los receptores, va a permanecer fluida en el cerebro incrementándose sus niveles activos y por lo tanto funciona como una inhibidora de la agresividad. Tenemos también, ¿verdad? Este mismo Prozac, que su nombre comercial es así, Prozac, y se llama fluoxetina, que debe ser utilizada además para tratar la depresión. eh, Se ha comprobado por otras afecciones psiquiátricas que se usa en personas agresivas para aumentar la cantidad de serotonina. Y esto, por supuesto, se usa para la intervención en la comunicación de sinapsis neuronales. La fluoxetina o este Prozac son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y han mostrado una gran eficacia en pacientes depresivos con manifestaciones de agresividad. Inclusive un estudio que se realizó con pacientes se redujo un 71% las manifestaciones coléricas irritativas y agresivas. Y a pesar de todo, este fármaco no se ha mostrado tan eficaz en el control de la agresividad en niños y adolescentes. Incluso algunos estudios especifican que hay casos en que los pacientes jóvenes incrementan los síntomas violentos con la medicación. Sobre todo, esto se produce en los pacientes autoagresivos y los que tienen comportamientos suicidas. El doctor Emil Coccaro, profesor de psiquiatría en la Universidad de Chicago y uno de los grandes expertos mundiales en agresividad impulsiva, es el primer investigador que ha relacionado este tipo de agresividad con la biología y en particular con la serotonina. Y en palabras del doctor Emil Coccaro, en sus propias palabras, decía que cuando se tiene un bajo nivel de actividad de la serotonina es posible tener agresividad impulsiva. Y esto es fundamental para entender parte del comportamiento humano. Ve lo interesante, ¿no? De su afirmación, que cuando se tiene un bajo nivel de la actividad de la serotonina es posible tener una agresividad impulsiva. El doctor Coccaro y su equipo de investigadores, ellos llegaron a esta conclusión. La cuestión fue saber si con una medicación adecuada podría aumentar la actividad de la serotonina y por lo tanto provocar algún control de las personas impulsivas y agresivas. Entonces ellos utilizaron el Prozac o la fluoxetina como este inhibidor de la serotonina y de sus receptores. Y ellos decían que si no se fija, se incrementa su presencia en el cerebro
Y cuando más serotonina en el cerebro, las personas son menos agresivas. No es la píldora mágica, ¿no? No funciona con todo el mundo, pero cuando funciona, va a funcionar bien. Entonces el profesor Coccaro, él reconoce que la fluoxetina funciona mejor en las personas que son irritables y agresivas ocasionalmente. Y aquellas que se comportan violentas en un momento concreto también va a funcionar bien. Pero aquellas que son violentas de manera constante y que lo han sido durante toda su vida, este tratamiento con fluoxetina o Prozac no responde. Pero ¿a dónde nos conduce este planteamiento, no? Hasta hoy, cuando deseamos estudiar la violencia, nos centramos en aspectos sociales, políticos y económicos. Ahora se trata de observar nuestro cerebro, los niveles de serotonina. Antes pensábamos en la educación, en la instrucción, en la corrección. Ahora se trata de neurotransmisores, de receptores, de anatomía y de fisiología. Y pregunto, ¿es posible desestimar la tradicional gestión de la violencia para centrarnos en este otro modo de control fisiológico? El doctor Emilio Caro establece que ambos modelos son compatibles. En todo caso, el Prozac no elimina todos los problemas de agresividad cuando las disfunciones son graves. A veces funcionan los estabilizadores farmacológicos, pero es necesario combinarlos con la psicoterapia, específicamente con la gestión de la ira. Existe una receta para tener salud y ser feliz. Una de las preguntas que siempre me hacen, ¿no? Con respecto al estudio del comportamiento criminal. Recuerden lo que yo les decía con el doctor Adrián Reiner. El doctor Adrián Reiner hablaba de los déficits cerebrales y el doctor Emilio Caro reflexiona sobre la influencia de la serotonina en las conductas violentas. Son perspectivas realmente nuevas, porque hasta hoy nos habíamos centrado en valores educativos y en circunstancias sociopolíticas y económicas. Ahora vamos a consultar lo que nos dice otro neurocientífico, como el doctor Antonio Damasio. El doctor Antonio Damasio, neurocientífico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, y es especialista en el estudio de los trastornos cognitivos y de la conducta causados por el sistema nervioso central. La pregunta es, ¿qué hay de fisiológico en la violencia y qué hay de condiciones ambientales? Existen muchos factores implicados en la generación de violencia. No podemos hablar de este tema tomando en cuenta un solo factor o una sola causa. No podemos hablar únicamente de la cultura o la sociedad o de un fallo en la educación o de un fallo en el cerebro o de los genes o accidentes y daños cerebrales. Realmente tenemos que pensar en la violencia como un resultado. Y ese resultado se produce en circunstancias específicas, en un contexto dado, en individuos que tienen cierto historial de desarrollo y en individuos que también tienen una larga historia evolutiva atrás de sí. Porque en tanto que seres humanos no acabamos de nacer hace un instante, tenemos toda una historia evolutiva detrás de nosotros. En fin, si tenemos en cuenta la evolución humana, no podemos negar que todos tenemos algo de violento en nuestro interior y que todos tenemos rasgos que pueden conducir a una demostración de violencia en determinadas circunstancias. Sin embargo, si admitimos la violencia como uno de los rasgos distintivos de nuestra evolución, quizás deberíamos sospechar que existe alguna ventaja evolutiva en el hecho de ser violento. Se puede obtener ventajas tanto del hecho de ser violento como del afán de colaboración. Así que siempre se puede decir que hay algunas ventajas en el hecho de ser violento. Ahora yo le pregunto a usted, sí, usted que está aquí escuchándome, si en este momento le apuntan con una pistola en su cabeza, quizás su respuesta sería agresiva y violenta. Es una de las opciones que puede elegir a la hora de afrontar este problema. Puede que no sea la mejor solución, pero es una opción, desde luego. Otras opciones son la sumisión, el diálogo, la compasión, la empatía, el engaño, etc. Y estas opciones se han dado a lo largo de la evolución para solventar problemas y conflictos. Y ciertamente hay muchas situaciones en las que la mejor opción es el espíritu de colaboración. Unas y otras actitudes de resolución están en nuestro interior. Tenemos el potencial para ser agresivos y tenemos el potencial para ser colaboradores fiables. El modo como se cultiven estos rasgos
y la forma como se ajusten a la realidad van a configurar naturalmente el gran secreto de la cultura, ese gran secreto de la civilización y de nuestra propia educación. Tenemos la gran responsabilidad de asegurar que la cultura y el desarrollo individual se ajustan adecuadamente a esos rasgos que todos los hombres y mujeres tenemos. Y por esa razón no debemos concentrarnos solo en un tipo de factores que pueden generar violencia, sino en muchos tipos de factores. Cuando nos enfrentamos a una persona violenta, a una persona que claramente resulta perjudicial para la sociedad, hemos de pensar en todas las causas posibles, no solo en las causas sociales y culturales, y no solo en las causas que se pueden atribuir a disfunciones cerebrales, sino una posible interacción entre el cerebro y la sociedad, o el cerebro y el medio ambiente. Ciertos sistemas cerebrales que interactúan y dan lugar a ciertos tipos de comportamientos. Por ejemplo, usted está comprendiendo lo que le estoy diciendo y después puede comentárselo a un amigo. Para que eso se produzca, tiene que existir un estímulo exterior y una elaboración del pensamiento que se va a transformar en respuesta a una comunicación con palabras. Todo esto es posible porque hay áreas del cerebro que trabajan juntas de un modo muy cooperativo utilizando circuitos de axones, neuronas, que se van a proyectar hacia diferentes regiones cerebrales mediante la transmisión electroquímica. Pues bien, el comportamiento violento es parecido. El comportamiento violento requiere de la participación de distintos sistemas y componentes, muchos niveles de actuación desde el nivel de los genes al nivel de las moléculas que actúan en las neuronas, los conocimientos, las emociones. Y hay que admitir que podemos ser violentos, que podemos ser compasivos, que podemos ser agresivos, cariñosos, destructivos, filántropos, malvados. Pero no existe una diferencia fisiológica entre unas y otras actitudes. ¿No debería la naturaleza premiar la cooperación en vez de la agresión? Quizás la respuesta es que la naturaleza no funciona conforme a parámetros e ideas humanas. Lo cierto es que las emociones de amor, de cariño, la colaboración iluminan felizmente nuestro cerebro, por decirlo de algún modo. El cerebro es más feliz en estas circunstancias. ¿Esto es completamente cierto? Sí, es cierto. Nuestro cerebro funciona mejor cuando estamos trabajando de manera óptima, con emociones buenas, con emociones positivas. Si somos felices o si somos amables con los demás, tenemos mayores posibilidades de nutrir a nuestro cerebro para que produzca justamente buenos resultados. Si estamos tristes, enfadados, disgustados o profundamente avergonzados, de hecho, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y no digamos a los demás. Recuerden que ser buena persona es magnífico para nuestra salud. Todos conocemos nuestras personas tóxicas, incapaces de controlar el sistema de regulación de la vida. Todos conocemos este tipo de personas. Y le decimos nuestras personas tóxicas porque justamente nos acercamos a ellas, interactuamos a ellas, están en nuestro medio ambiente de interacción. Estas personas son incapaces de controlar el sistema de regulación de la vida. Yo siempre digo, la felicidad, la compasión y la colaboración en general van a estar relacionadas con la supervivencia y con el bienestar. Todos tenemos un sistema de regulación de la vida que requiere de un equilibrio para que la vida pueda continuar. A la hora de evaluar la violencia, cambiando de tema, las emociones se desempeñan un papel fundamental. El doctor José San Martín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Valencia y director del Centro Reina Sofía, nos explicaba que uno de los grandes errores de nuestra cultura es haber intentado separar la razón y la emoción. La razón sin emoción es tan perjudicial como la emoción sin razón. Los peores asesinos o algunos de los peores asesinos son aquellos cuya razón está obnubilada por las emociones y aquellos cuyas emociones están hipotecadas por la razón. El doctor José San Martín y el doctor Antonio Damasio, ellos son partidarios de estudiar el problema de la violencia en una perspectiva multidisciplinar. Pero ya Emilco Caro, ya el doctor Adrián Reinert, también lo decían. Y eso es importante. La gente debería saber que cuando hablamos de violencia y hablamos del cerebro, no estamos dejando fuera los factores sociales o los factores ambientales que son importantísimos, tan importantes que pueden alterar la maquinaria fundamental a través de la cual podemos construir un mundo mejor, el cerebro.
Otro de los grandes estudiosos es el doctor Jonathan Pincus, un neurólogo de la Universidad de Georgetown y experto en las bases neuropsicológicas y sociales del comportamiento violento. El doctor Jonathan Pincus, una vez le hice una pregunta, ¿no? Fue mi profesor y yo le pregunto, profesor, ¿por qué matan los asesinos? Y él me dijo, pues, las personas extremadamente violentas han sufrido la interacción y la intersección de tres factores fundamentales. La experiencia de haber sido torturado sexual o físicamente en la infancia, reiteradamente y durante años, y el daño cerebral y la enfermedad mental. O sea, el maltrato físico o sexual unido a un daño cerebral o a una enfermedad mental son los tres factores de la violencia. El maltrato físico o sexual deja secuelas tremendas en el niño y en el adulto y conduce a toda clase de dificultades de tipo psiquiátrico. La enfermedad mental normalmente es hereditaria, pero el daño cerebral puede producirse en una gran cantidad de circunstancias. El doctor Jonathan Pincus precisaba que la violencia es más frecuente cuando estos tres factores interactúan. La mayoría de los enfermos mentales no son violentos. La mayoría de los que tienen defectos neurológicos no son violentos. Y la mayoría de los que han sido maltratados y abusados en la infancia no son violentos. Pero cuando estos tres factores se dan a la vez en un individuo, existe una tremenda vulnerabilidad hacia la violencia y resulta muy difícil que esa persona pueda inhibir los impulsos violentos. Si una persona reúne estos tres factores y se encuentra en una situación en la que nadie le imponga prohibiciones, entonces esa persona va a actuar como un verdadero asesino. Pero en los tres factores que establecía el doctor Pincus, no encontramos razones sociales como la pobreza, la riqueza o la marginación. Y según el doctor Pincus, la pobreza es un término demasiado general que es necesario precisar. Y efectivamente encontramos una inclinación particular hacia la violencia en algunos medios sociales. Por ejemplo, en los grupos sociales más desfavorecidos económicamente, los que tienen unos ingresos familiares de unos $10,000 anuales, presentan un índice de maltrato infantil 12 veces mayor que los que tienen unos ingresos familiares de más de $50,000. Podríamos, anual estoy hablando, ¿no? Y podríamos decir que eso se debe a la pobreza, pero no, no se debe a la pobreza, sino a otros factores relacionados con la pobreza que es diferente. El maltrato infantil puede tener su origen en la drogadicción, en el alcoholismo o en una enfermedad mental relacionada con la pobreza. Pero sea lo que sea, la causa de la violencia en una persona es el maltrato que ha sufrido en su infancia, no la pobreza. En Estados Unidos, y usted dice, ¿por qué en Estados Unidos? Porque bueno, porque yo estudié en Estados Unidos, pues. Y es ahí donde le puedo decir que he tomado investigaciones científicas y es donde yo le puedo hablar. Por eso es que yo le digo que en Estados Unidos hay un índice de violencia altísimo entre los afroamericanos. El índice de homicidio en ese país es de 7 por cada 100.000 personas. Y entre los jóvenes se sitúa alrededor de los 30 por cada 100.000 personas. Y entre los afroamericanos llega a ser de 130 por cada 100.000 personas. El porcentaje entre los afroamericanos es enorme. ¿Por qué? Resulta imposible creer que se trate de factores hereditarios y por supuesto, no hay que pueda que pueda ser relacionado con su color de piel. Las razones que ofrece el doctor Pincus para explicar estos índices tienen que ver precisamente con el maltrato infantil y con los daños cerebrales causados por el envenenamiento con plomo, por el alcoholismo, por el consumo de droga durante el embarazo, etc. Uno de los factores destacables de la investigación del doctor Pincus es que pone el acento en la infancia y en el desarrollo cerebral de las personas desde su nacimiento hasta que se completa el proceso. Y este proceso justamente se va a completar a los 25 años. Se trata de una experiencia bien conocida. El desarrollo del cerebro está sometido a un grado altísimo a las influencias ambientales. Pero existen dos premios Nobel del año 1981, el doctor David Hubel y Thorsten Wiesel, demostraron que las primerísimas experiencias de un ser humano tienen un efecto permanente y que incluso puede perderse para siempre la información genética del cerebro a causa de determinados factores ambientales. Y ellos lo demostraron en relación con las áreas visuales. Por ejemplo, una persona puede quedarse ciega si se le han cubierto los ojos desde muy pequeño.
Aún otro dato, si un adulto se opera de cataratas, aunque haya padecido de ceguera durante años, él puede recuperar la visión. Pero si un bebé que sufre cataratas no se opera inmediatamente, este bebé nunca será capaz de desarrollar el sentido de la visión, aun cuando después se le opere de sus cataratas. Y esto se debe a que el sistema neurológico del niño es extremadamente sensible a las influencias del medio ambiente. El cerebro, en fin, es un órgano en constante evolución. Cambia y se moldea con la experiencia a lo largo de toda la vida, pero hay una fase crítica durante la primera infancia. En ese periodo, la influencia del entorno es fundamental. Un ambiente saludable y rico en afectos y en estímulos va a permitir un desarrollo adecuado de las capacidades cerebrales de la persona. Por el contrario, un ambiente violento puede dañar un cerebro para siempre. Los estudios del doctor Pinku y otros especialistas han puesto en evidencia que el maltrato repetitivo en la infancia deja una huella en el cerebro y los daños pueden ser irreversibles. Es fácil maltratar a un niño. Él no sabe defenderse. Desde la tortura física o el abuso sexual hasta el maltrato psicológico en sus distintos grados van a contribuir a malformar el cerebro del niño. Una forma sutil de maltrato es descuidar al recién nacido, por ejemplo, no proporcionarle algo tan primario como el consuelo cuando llora, acunándolo, meciéndolo, y esto puede afectar su desarrollo. Al parecer hay una conexión entre los malos tratos y la formación del cerebelo. Tenemos cerebro y cerebelo, específicamente del cerebelo, especialmente en su parte media, lo que se conoce como el dermis cerebelar, que es muy sensible a las hormonas del estrés. Y se ha comprobado que los adultos que sufrieron maltrato en su infancia tienen disfunciones en el dermis cerebelar, esa zona que es sensible al estrés. Por otra parte, se sabe que esta parte del cerebro juega un papel determinante en muchas enfermedades mentales. Hay otras zonas del cerebro muy sensibles en los malos tratos, como he dilucidado en el transcurso de este conversatorio. ¿Cuáles son? Los golpes en el cráneo, los fuertes zarandeos. Estos acaban lesionando el corte prefrontal. Esa sede del razonamiento moral y donde se controlan los instintos primarios que van a proceder del sistema límbico. Entonces, al fallar el freno principal que reprime las emociones, que es esta zona del sistema límbico, al fallar ese freno, la persona va a quedar a merced de su agresividad instintiva. Pero también el sistema límbico se puede deteriorar en un ambiente violento. La amígdala cerebral, que es otra estructura que juega un papel fundamental en la vida del ser humano y que fibra e interpreta las informaciones sensoriales, puede crecer menos debido al estrés que se somete a ese niño o a ese ser humano en sus primeros años de vida. Y otro tanto sucede en el hipocampo, otra estructura fundamental en la formación de la memoria. Los adultos con una historia traumática suelen tener un sistema límbico sobreexcitado, lo que propicia conductas antisociales o a conductas violentas. Hay una correlación entre el maltrato infantil y un coeficiente intelectual bajo y los comportamientos violentos. En procesos de maltrato físico, pueden dejar de desarrollarse zonas importantes para la formación de la memoria y el aprendizaje. También el maltrato y la salud mental están relacionados. Un ambiente perjudicial puede echar a perder el patrimonio genético de un cerebro sano para siempre. Entonces, podríamos ya para ir concluyendo que el doctor Jonathan Pincus reconoce que la cosa no es tan sencilla. Pudiera ser que conociéramos que se den todos los factores y sin embargo esa persona no fuera violenta, que es otra de las preguntas, de las interrogantes. El doctor Pincus nos recordaba un caso estremecedor. Se trataba de un individuo que había asesinado a 17 mujeres con sus propias manos. Comenzó su carrera criminal cuando tenía 32 años y lo apresaron cuando tenía 36. Sin embargo, los especialistas, si lo hubieran examinado a los 31 años, nadie podría haber concluido que aquel hombre era un individuo violento. En fin, lo que sí se puede hacer es prevenir e identificar el maltrato infantil.
porque sabemos que puede desembocar en un comportamiento violento. En otras palabras, reduciendo las tasas de maltrato infantil, se reduce también las tasas de violencia al cabo de 20 o 30 años. Y aquí no estamos hablando de maltrato, estamos hablando de tortura, estamos hablando de cortar, de quemar, de pegar y dejar inconsciente. Estamos hablando de un maltrato extremo. Estas torturas asociadas a disfunciones mentales son las que pueden generar un alto grado de conductas violentas en el futuro. Así, las cosas quizás sea más razonable tender hacia la prevención que esforzarnos en la rehabilitación de criminales. Si la rehabilitación puede ser muy difícil, se pueden tratar las enfermedades mentales y muchas disfunciones neurológicas, pero es muy difícil librarse de los efectos del maltrato infantil. La rehabilitación es mucho más difícil que la prevención. La prevención es algo que resulta relativamente fácil y barato. Curiosamente, en Europa y Japón, que tienen índices muy bajos de violencia en comparación con Estados Unidos, con Latinoamérica y otras zonas del mundo, se ha conseguido inopinadamente llevar a cabo esa prevención. En Europa existe menos criminalidad porque desde hace muchos años se insiste en cortar la raíz los malos tratos infantiles. No se sabía de aquella actitud humanitaria iba a ser esencial en la prevención de la violencia. La sociedad se esforzó por razones éticas, morales y humanas, pero el resultado es un bajo índice de criminalidad. A las mujeres que tenían un niño se les enseñaba que tenían que cuidar a los niños y las instituciones se esforzaron en decirles cómo debían hacerlo. Y eso es lo que hacen inclusive hoy día. Está aceptado y es popular y lo pagan los gobiernos. En cierto modo empezamos a actuar sin saber bien las razones, pero las respuestas estaban en Europa. En Estados Unidos no existe nada de eso, y mucho menos en Latinoamérica. Y se considera que los gobiernos no tienen competencias para decidir cómo se educa o cómo se trata a los niños. Se considera una tremenda invasión de la intimidad y sería especialmente inaceptable, según estos gobiernos latinoamericanos, inclusive el norteamericano. En el fondo de los maltratos infantiles, déjenme decirles que existe mucha ignorancia y mucha inmadurez. Hay padres y madres que no comprenden exactamente qué es un bebé y toda su respuesta consiste en zarandear o golpear al niño cuando llora, sin preguntarse y sin analizar la causa del llanto. Por los demás, muy fácil de resolver. Y así es como se hacen los asesinos. Sí, así es como se hacen los asesinos. Si hay una enfermedad mental y un daño neurológico, se puede casi asegurar que vamos a tener a alguien que se va a convertir en asesino. O podría ser un asesino si se dan las circunstancias adecuadas. La actitud de los padres deja huellas indelebles en los hijos. La irresponsabilidad de los padres es la infelicidad futura de los niños, de sus hijos. Y la ignorancia y los malos hábitos de los progenitores representan en ocasiones la desgracia de las generaciones siguientes. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta presentación. Nos vemos en una próxima oportunidad donde seguiremos hablando de este órgano maravilloso llamado cerebro humano, que es el único órgano que se estudia a sí mismo. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.